patria está forjando la unidad. La patria está forjando la unidad. El pueblo unido jamás será vencido. Quiero decirles a ustedes que se ha urdido un plan desde el gobierno, no solo el que pretendían de robarse las elecciones allí donde están derrotados y de crear las condiciones. Yo no he querido hablar de cómo iba el proceso porque fue un proceso fallido y porque apenas un 12% de los aparatos estos estaban funcionando. Leonel tenía razón, no van a apagar ese grito, aunque lo quieren apagar. Leonel no está contra la tecnología. ¿Y quién es más tecnológico que Leonel en la República Dominicana? ¿Ustedes saben quién fue el primer cliente de la internet en este país? Porque además trajo el discurso a mediados de los 90. El discurso de los microchips, de los software, de los hardware. Solo trajo Leonel Fernández. Leonel habló del siglo del conocimiento. Fue Leonel Fernández que puso a leer aquí a Peter Drucker con postcapitalismo. Eso no lo hablaba nadie. Fue el joven de 41 años que hablaba de eso en 1995. Fue el joven de 42 años que en 1996, durante una campaña, escandiló a las masas dominicanas con su discurso nuevo, refrescante, moderno, que es lo que se está viviendo hoy. Lo que pasa es que Leonel sabe la realidad de este país. Como decía Jorge Plejanov, un líder debe conocer la estructura social. Y Juan Bosch lo explicó también. Un líder debe conocer la composición social de su país, de su pueblo. Y Leonel sabe lo que representa el voto automatizado en manos de, como él dijo, un gobernante inescrupuloso. Es eso, señores. Lo advirtió, que era susceptible de muchísimas cosas y pidió medidas de seguridad que no se tomaron en su momento. Señores, fue eso, por Dios. Entonces, además de ese plan del gobierno que le abortó y que por eso la rabia inicial contra el presidente de la Junta, porque el presidente de la Junta no temperó a lo que ellos pidieron. Mantenga las elecciones con el voto manual, manténgala. Y suspenda solo lo del voto automatizado. Y vuelvo y les reitero, no quiero dar números porque eso fue muy poco. Pero ellos han querido manipular eso también y hablar de que estaban ganando en 126 municipios. Mentirosos. Mentirosos. Y aquí, que estaban hablando del distrito y de Santo Domingo Este, estaban perdiendo de la oposición. Más del 60% estaba votando en Santo Domingo Este por un candidato de la oposición. Y casi el 66% en lo poco que se había votado en el distrito estaba votando también por la oposición. No por la candidatura oficial, como han querido decir. Pero que eso no cuenta. Pero hasta eso hay que salirle al frente. Pero ¿cuál es el nuevo plan? El plan ahora es anular a Leonel y a Fuerza del Pueblo. Minimizarlo. Plantear que no existe como oposición. Y que aquí solo existe como oposición lo que ellos mismos decían y el pueblo mismo decía que no era oposición. Resulta que ahora dicen que es la oposición. Lo que ellos decían, aquí no hay oposición. Cuando Leonel estaba en el PLD, así era que se hablaba.
¿Cuál oposición? Pero lo repetía el pueblo. Y lo repetían analistas preocupados. Analistas no acólicos, no afines al gobierno. Y lo decían preocupados. ¿Y dónde está la oposición? ¿Cuándo empieza a haber oposición? Reflexionen. Me imagino que muchos y muchas de quienes me están oyendo saben que oposición empezó a haber aquí a partir del 6 de octubre. Y previo al 6 de octubre, cuando Leonel Fernández encabezó una lucha para que no se saliera con la suya el que pretende perpetuarse en el poder, con esas venas de dictador que anunció Leonel Fernández el 25 de mayo del 2015. Y Leonel enfrentó ese intento de ir contra la democracia, contra la Constitución. ¿Y por qué? A quienes ellos mismos están ahora upando y están poniendo a todos sus comunicadores, que algunos les dicen bocina. Eso era lo que decían, que cuál oposición, que aquí no había oposición. Bueno, pues esos son los que están diciendo ahora que el PRM y Luis son la oposición, la única oposición. Oh, pero pregúntense por qué eso. ¿Por qué se está diciendo eso? Esos comunicadores le decían a Luis, cuando Leonel estaba llevando la lucha y encabezando la lucha con sectores sociales, estaba encabezando la lucha en contra de la reforma, le decían a Luis Abinader que no se sumara a Leonel, que no se dejara usar de Leonel. Eso era lo que le decían. Y el grito de que aquí no había oposición lo decían ellos mismos y lo levantaban ellos mismos. Esos mismos comunicadores que ahora pretenden perfilar la eliminación de Leonel del escenario político nacional. Alto difícil, señores. Fue Leonel con esa oposición que arrastró, ¿ustedes saben a qué? A que finalmente Luis tuviera que ir al Congreso Nacional porque el pueblo le estaba pasando por arriba. Y de repente sus asesores le dicen, óyeme, Leonel está encabezando un clamor popular, te tienes que sumar. Y de repente viene Luis y convoca al Congreso, hasta primero que Leonel fue. Y es verdad que le reditó buenos beneficios, porque subió 5 puntos en las encuestas. Es verdad. Ah, pero ahora quieren anular a Leonel, porque Leonel es la oposición real. Y otros partidos de menor influencia. Ojalá el PRM continúe por el sendero firme de enfrentar a este gobierno. Porque mira cómo está el pueblo en la calle. Ustedes recuerdan que fue por el PRM y su papel en el Congreso que se otorgaron los plazos fatales de la ley de partido. ¿No fue acaso por el PRM que se decidió esa ley, que la cúpula de los partidos decidieran ellos el método que se iba a escoger? Eso se enfrentó para preservar la democracia interna de las bases de los partidos. Y eso se posibilitó haciendo connivencia con el gobierno. Y esa ley no contenía también de que el supuesto transfugismo, que no es transfugismo nada, y que ha quedado desmadrado ahora, cuando todos los candidatos municipales que participaron en otros procesos han sido inscritos y estaban participando en las elecciones del pasado, frustrada, del pasado domingo. Se cayó esa teoría. Es más, los tribunales no deben pronunciarse ya, porque de hecho todos esos candidatos que participaron en primarias ya participaron en este proceso y están inscritos. Esas primarias abiertas que finalmente se pudieron imponer
Fue por la connivencia de esa oposición que ellos quieren apuntalar. Es más, el matadero automatizado. Ahora mismo acabo de escuchar, porque estoy en Sol de la Mañana, y acabo de escuchar a Faride diciendo que se equivocaron, que ellos le dieron el voto de confianza al voto automatizado, que creyeron que era posible implementarse y que la razón, los hechos, lamentablemente, le han hecho ver que se equivocaron. Nada más le faltó decir a Faride, Leonel tenía razón. Así es que apunten eso, amigas y amigos que nos escuchan. El nuevo plan es que aquí la oposición es el PRM, que está actuando hasta ahora, hasta donde se puede, dentro del conjunto de partidos que están de frente a los intentos de este gobierno de perpetuarse. Hay que enfrentar esto y ojalá que esa decisión, esa actitud de firmeza se mantenga en toda la oposición, como lo habíamos pedido aquí, como les pedimos y les advertimos una y otra vez aquí en Tomando el Pulso. Le hicimos el llamado a toda la oposición y le advertíamos a Luis que dejara su media tinta. Se lo advertíamos y revelamos aquí que para adocenarlo le dijeron y le hicieron saber desde el palacio que si Leonel y él era que iban a una segunda vuelta, que Danilo Medina y el danilismo lo va a apoyar a él. Y esas son de las trampas que tiende Danilo Medina, señores. Así actúa Danilo Medina para alzarse con sus propósitos. Y lo conocemos, los que vivimos con él, al lado de él, y los que tuvimos que enfrentar todas esas cosas. Porque en el PLD hubo un sector que tuvo que enfrentar todos esos demanes, todas esas trapisondas, toda la listica para elegir al comité central, sacando gente, bajando línea en contra de otro. Los votos que le quitaban a los compañeros del PLD en las elecciones del comité central, los 2 presos que hubo que meter, digitadores, porque estaban quitando y poniendo votos, cambiando de lugar. Eso fue lo que denunció José La Luz. Pregúntenle al ingeniero César Fernández. Pregúntenle al arquitecto Franklin Labour cómo lo sacrificaron. Pregúntenle. ¿Y quiénes lo hacían? ¿Qué sector lo hacía dentro del PLD? Los tramposos del danilismo. Pregúntenle a los presidentes de seccionales y de comités intermedios no afectos del danilismo. ¿Cuáles eran los comités de base que en el padrón que le decían de Feli y que no era de Feli nada? Los quitaban. Los quitaban. No los incluían porque no eran danilistas. Comités de base por multitud que no inscribían en el padrón del PLD. ¿Quién hacía eso? No era Félix Bautista. Todo el mundo sabe qué dama hacía eso. ¿Qué compañera hacía eso? ¿Y al servicio de quién está esa compañera? Al servicio del danilismo. Ellos han sido los tramposos y esa trampa y esa vocación de arrebatar llegó a la dirección del Estado, de la mano del jefe del danilismo. Y eso es lo que aquí hay que enfrentar ahora. Y es ahora que hay que hacerlo. Y qué bueno que este pueblo despertó y se dio cuenta que es ahora que hay que hacerlo. Porque es ahora que hay que pararlos. Porque mañana habrá que pararlos entonces sobre la sangre de nuestro pueblo. Y eso no puede ser. Unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad de norte a sur.